evidencia que se ha obtenido de la auditoría, pues los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrecciones materiales. Y segundo, que no se ha podido obtener la suficiente y adecuada evidencia de auditoría para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrecciones materiales. Si los estados financieros preparados de conformidad con los requerimientos de un marco de imagen fiel y no logra la presentación de ese marco fiel, el auditor lo discutirá con la dirección de la entidad y dependiendo de los requerimientos del marco de información financiera aplicable y del modo en que se resuelva la cuestión con la dirección de la entidad, el auditor determinará si es necesario expresar una opinión modificada en su informe de auditoría. Y como último, cuando los estados financieros se preparen de conformidad con un marco de cumplimiento, no se requiere que el auditor evalúe si los estados financieros logran la presentación con un marco fiel. Tenemos el informe de auditoría. El informe de la auditoría debe ser escrito. Este informe debe contar con la siguiente estructura. Debe contar con un título. El título que indique claramente de que se trata de un informe de auditoría independiente, el cual da a conocer que el auditor ha cumplido con todos los requerimientos éticos incluidos en las normas de aseguramiento de la información y con las normas que se dan en el Código de Ética. También incluirá un destinatario. Es a quien va dirigido el informe. Por lo general, es a los socios, los accionistas o responsables del gobierno de la entidad auditada. También las responsabilidades del auditor. El informe debe contener una sección que se titule Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros, el que puede ser incluido en el cuerpo del informe o en un anexo. El informe debe declarar que quien es el responsable de la opinión de los estados financieros es el auditor y que lo ha hecho con base en la auditoría que ha realizado y que la auditoría se ha realizado conforme en las normas internacionales de auditoría. La opinión del auditor. Esta será la primera sección del informe, donde contendrá la opinión del auditor y se debe incluir un título que diga opinión. En esta sección se debe nombrar claramente la entidad que está siendo auditada, se debe manifestar que los estados financieros fueron objeto de análisis, que los estados financieros han sido auditados. Adicional, se debe identificar cada título del estado que contienen los estados financieros. En la opinión también se debe incluir las notas explicativas, donde se aplican el origen y el significado de datos o cifras, incluyendo un resumen de las políticas contables significativas y otras informaciones relevantes de los estados financieros. Y por último, se deberá especificar la fecha o periodo que abarcan los estados financieros. Para expresar una opinión no modificada o que sea favorable sobre los estados financieros que se han preparado conforme a los requerimientos exigidos en el marco de la imagen fiel, el auditor podrá utilizar una de las dos siguientes frases. La primera podrá ser, en nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan fielmente en todos los aspectos materiales que. La otra frase que el auditor puede utilizar es, en nuestra opinión, los estados financieros adjuntos expresan la imagen fiel de. Estas dos frases siempre tienen que ir en conformidad con el marco de información financiera aplicable. Fundamentos de la opinión. Esa sección debe estar inmediatamente después de la sección de la opinión. En esa sección de fundamentos, el auditor debe ser quien manifieste los fundamentos del auditor, que la auditoría se ha llevado de acuerdo a los estándares internacionales. Además, se debe realizar una referencia a la sección donde se describan las responsabilidades del auditor, la independencia que tiene el auditor y se debe manifestar que el auditor ha considerado que la evidencia que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para expresar su opinión.
También tenemos la responsabilidad de la dirección en relación con los estados financieros. Esta es la responsabilidad que tienen las personas que administran la entidad frente a los estados financieros y la información que está presentada en ellos. El informe debe incluir una sección titulada responsabilidad de la dirección u otro término adecuado. Otro elemento que hace parte del informe de la auditoría es otras responsabilidades de información. Si aparte de lo mencionado en la mía, existen otras responsabilidades del auditor, ya sea como normas locales o otras que se requieran informar, pues estas deben mencionarse como informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios, la firma del auditor. El informe debe ir respaldado con la firma del auditor que fue el encargado de realizar la auditoría, la dirección del auditor. Es el domicilio donde reside el auditor al momento de emitir su opinión. O sea que es el lugar donde el auditor ejerce su práctica profesional. Y como último, tenemos la fecha del informe de la auditoría. La fecha del informe debe ser posterior a la fecha en la que se halló la evidencia. Este no puede ser antes. Siempre tiene que ser después a la fecha en que se encontró toda la documentación, toda la evidencia para basar la opinión del auditor. Se debe tener en cuenta que la fecha indica que hasta ese momento se han considerado todos los hechos y los movimientos de la empresa, de los que se tuvo conocimiento y que se obtuvo evidencia de todos los estados financieros. Además, que la dirección de la entidad reconoce y asume la responsabilidad de los mismos. Con esto hemos concluido la presentación. Muchas gracias. Gracias.